Buenos días a todas las personas aquí presentes. Quiero en primer lugar agradecerle a las directivas de la sede Amazonia por esta invitación. A mi querido amigo Carlos se le olvidó decir que yo fui profesor de la sede Amazonia, ya no lo soy jubilado de esta sede desde hace casi un año ya. Por lo tanto, es una gran alegría este reencuentro con los amigos, con los hombres y mujeres de esta universidad que tanta gloria le han dado a ella y tanto han trabajado por esta maravillosa región amazónica. Se preguntarán qué hace un ingeniero agrónomo hablando de minería. Yo también me lo pregunto, pero el asunto es que en algún momento de mi vida tuve oportunidad de hacer un trabajo de investigación para lo que en aquella época se llamaba la CAP, la Corporación Autónoma del Putumayo, que ahora es Corpo Amazonia, sobre el tema de la minería artesanal en el municipio de Mocoa, en el área de Puerto Limón. Y unos par de años antes de ese trabajo, tuve el privilegio de hacer una evaluación junto con Enrique Sánchez de un trabajo de investigación sobre la minería artesanal del oro en el Pacífico Sur, en las áreas correspondientes a los municipios de Guapi y de Barbacoas, en la costa pacífica. Entonces, cuando Paolita me llamó a decirme que si yo tenía algo que decir sobre minería, le dije, pues hace mucho tiempo yo he venido con la cantaleta de que una de las razones por las cuales los europeos devastaron a América fue detrás del oro de los indios, y no precisamente detrás de sus minas, sino del oro que tenían puestos en sus joyas, en sus obras de arte. O sea que la minería artesanal del oro es tan antigua como la ocupación del ser humano en América. Y tengo algunas ideas que es lo que voy a presentar ahora sobre este tema. Una cosa que me angustia sobremanera es que viendo el programa es media hora, entonces ya duras penas en la primera media hora saludo a la gente y al cabo de la tercera hora voy entrando en materia. Yo no sé cómo voy a hacer pero no importa. Entonces pues, la cosa va a ir muy rápida. Entonces tengo preparadas unas fotos básicamente, las vamos a pasar muy rápido porque el contexto general de la minería en la Amazonia y en Colombia seguramente otros participantes en el evento lo van a abordar de manera detallada, solo para ver el contexto, sigamos. Bueno, esta es la imagen satelital de Sudamérica, que ustedes pueden ver allí cómo se destaca la gran región amazónica en el contexto sudamericano. Representa algo así como el 40% si sumamos la Amazonia legal que llaman los brasileños, es como el 40%, poco más del territorio sudamericano, digamos. Entonces, pues lo que les decía hace un momento, el oro desencadenó y financió prácticamente toda la ocupación americana y por supuesto financió las guerras de España, enriqueció a los ingleses y mató millones de indios. Esa alucinación por el oro desencadenó la búsqueda del dorado. Fueron fueron decenas de dorados, y esos dorados se ubicaban básicamente en el imaginario de la gente en la Orinoquia, en la Gran Orinoquia y en la Gran Amazonia. Pero hubo quien intentó ir a buscar el dorado en la Florida, en Estados Unidos, digamos. Esta es una lista corta de las expediciones en búsqueda del dorado, incluido Hernando de Soto, que trató de encontrar el dorado en la Florida. Entonces el tipo dijo, si no lo han encontrado, vamos a estar para arriba. Y fue uno de los conquistadores de la Florida. Sigamos. Esta foto es muy bonita. Esta es la foto del avión de James Crawford Angel en la meseta de Auyantepuy, la cima del Diablo, en octubre del 37. Es una historia muy bonita y la voy a contar. Así no voy a contar lo demás. Resulta que un aventurero contrató
a Crawford para que lo llevara por allá a los Tepuyes, en la Guyana, en lo profundo de la Guyana. Ya, yo le pago lo que quiera, pero lléveme, sí, porque es que tengo que ir a hacer un trabajito. Lo llevó, y resulta que a los 3 o 4 días el tipo llegó al avión con unas bolsas grandes, dice la leyenda, y resulta que las bolsas estaban llenas de oro, y le pagó el vuelo. Entonces Crawford dijo, pero si este hombre llegó con esos talegados de oro, yo también lo puedo hacer, y volvió solo, mas no pudo encontrar el sitio. Lo que sí pudo fue hundir su avión en un lodazal, y esa es la historia de Crawford. El Ángel, su segundo apellido, le dio nombre al famosísimo Salto del Ángel en la Guyana venezolana, digamos. Eso es muy bonito. Uno de los dorados fue Manoa, ¿no? Y Manoa no estaba en la Amazonia, Manoa estaba en la Orinoquia. Quienes hayan tenido la curiosidad, o tengan la curiosidad en adelante de leer la novela El Cándido de Voltaire, la mejor descripción del dorado es la que hace Voltaire, ¿no? Leanla, que es muy interesante. Pero incluso hubo mapas, ¿no?, como este, que muestran la ubicación exacta de Manoa, a orillas del lago Parimen, en la Guyana, en la Gran Guyana venezolana, digamos. Bueno, y esto sí es, estos son fotos prestadas en una conferencia que hizo Martín von Hildebrand sobre distintos aspectos de la Gran Amazonia, solo para referenciarlos. Vean ustedes, áreas protegidas y territorios indígenas. Ya no sé cuál es la área protegida con los territorios indígenas, pero sumadas las dos, entre áreas de manejo especial y territorios indígenas, vean ustedes cómo la Gran Amazonia tiene un particular ordenamiento territorial que por supuesto tiene mucho que ver con el tema de la minería, digamos. Este es el mapa de la deforestación en la Gran Amazonia. Fíjense ustedes que, no obstante el caso colombiano, la deforestación se concentra principalmente en el Piedemonte, pero sabemos que a lo largo de toda la selva amazónica colombiana la deforestación es selectiva, así no sea tal la raza. Pero ese es el mapa que concierne con el tema de la deforestación, sigamos. Esto es lo que se denomina las presiones de petróleo y gas en la Gran Amazonia. El color rojo es la actual, el color naranja es la presión futura y la presión potencial. Como ustedes ven, en el caso de la Amazonia colombiana, la prospección, la perspectiva petrolera está ya en lo profundo de la selva. A mi modo de ver, el país más comprometido en términos de concesiones para exploración y explotación de hidrocarburos es Perú, sobre todo en su parte amazónica, pero ningún país se salva, ¿verdad? Sigamos. Este es un mapa muy interesante sobre la minería industrial o la alta minería, con la situación actual. Bueno, igual el futuro en naranjita y el potencial en morado. Vean el caso particular de Colombia, tanto que hemos hablado de los territorios mineros estratégicos que declaró el gobierno del presidente Uribe. Las elecciones no es domingo, ¿no? Bueno, y los territorios mineros estratégicos, y en el caso colombiano la situación que de ello se deriva, sobre todo porque esos territorios estratégicos mineros tocan en materia grave o se traslapan o coinciden con los territorios indígenas, digamos. Estos son, para recrear la vista, esta foto es emblemática de la minería en Ceja Pelada, en la serranía del Carayás, al sur del estado de Pará, en el Brasil. Esto es una foto de los años 60 tal vez, cuando la fiebre del oro en esta serranía, sigamos. Estos son una imagen, esto es en el Perú. No puedo decir ahora en qué río, no me acuerdo de dónde tomé esa foto, pero es el típico paisaje sobre la minería
superficiaria en una zona boscosa del Perú. Vean el área deforestada, el río al fondo, no hay minería del oro sin agua, todos lo sabemos, y los efectos que eso tiene, sigamos. Este es el caso colombiano, foto bastante conocida por todos nosotros, que destaca las áreas protegidas y los territorios indígenas. Como ustedes pueden observar, la Amazonia colombiana, la gran Amazonia colombiana, desde hace rato tiene unos dueños muy importantes, que son las sociedades indígenas, además de las áreas protegidas. Sigamos. Este es un mapa que tiene que ver con la prospectiva, llamémoslo así, de la minería en la Amazonia colombiana. Recuerden ustedes que se hablaba hace un par de años, a partir de los conflictos sobre las licencias para la explotación de minerales en el país, de algo así como 3.000 y pico de licencias para la explotación minera, y por supuesto la región amazónica no se podía quedar, digámoslo así, por fuera de esa presión de la extracción minera, digamos. Estos son los territorios indígenas en Colombia, los marcados en rojo. Ya es una visión de todo el país. Con razón, alguna vez el señor que fue presidente de Colombia, ¿cómo se llama? Álvaro Uribe, decía que los terratenientes más grandes de Colombia son los indios, ¿no? Y visto fuera de contexto, uno podría decir, oiga, sí, esos indios tienen mucha tierra, ¿sí? Pero qué tal que no la tuvieran. Afortunadamente, sigamos. Esta es una foto que muestra la relación que hay entre pueblos indígenas en riesgo de extinción y la minería. No me voy a poner a leer ahora cuáles son, pero allí está la lista. Al lado izquierdo está la lista de los principales pueblos que tienen esa suerte de amenaza frente al tema de la minería. Sigamos. Este es un detalle de lo que vimos anteriormente, y vean ustedes con nombres propios las concesiones o licencias que están en desarrollo en estos momentos, digamos, en el caso de los hidrocarburos. Este es un ejemplo de las empresas mineras en Colombia. Creo que ¿cuál es la que está ahí en Cajamarca? ¿Es la Anglogol? ¿Cuál es? Es la Anglogol, ¿no? La que está en Cajamarca. Pero este es un buen ejemplo de aquello de que la minería es cosa seria y que las multinacionales vienen en serio, ¿no? Ese es el propósito de hacer énfasis sobre estos temas, y que la locomotora de la minería del presidente Santos se hizo dramáticamente realidad a lo largo de sus 4 primeros años de gobierno, incluido este famoso tema del cual ya les mencioné, de los territorios mineros estratégicos del país, dentro de los cuales la Amazonia ocupa un lugar privilegiado, digamos. Entonces, con ese contexto, voy a decir muy pocas palabras sobre estas dos experiencias. La primera fue la minería artesanal del oro de aluvión en Mocoa, Putumayo, en la Amazonia colombiana, porque quiero destacar principalmente lo siguiente. Mi planteamiento es que la minería artesanal del oro es una importante oportunidad de cara al desarrollo sostenible de la Amazonia colombiana. Y podría decir lo mismo que del Pacífico, y podría decir lo mismo que de la Orinoco. La minería artesanal es una oportunidad, y difícilmente lo ve uno en un plan de desarrollo departamental o en los PECTIS. La minería no se ve, ¿sí? Lo decía al comienzo, la minería fue el oro, más bien, el oro y la plata fue
una fundamental causa de la conquista, de la ocupación europea de América y del genocidio al que se vieron sometidas las sociedades americanas. Entonces, sigamos rápidamente. El tema es que lo que hoy es el departamento del Putumayo fue una punta de lanza muy importante, ya no de la depredación y las exacciones de los europeos contra los indígenas y sus riquezas, sino que se entendió que toda esa cuenca aurífera del Piedemonte, entre la serranía de la Macarena y el sur del Perú, allí era donde estaba verdaderamente el dorado, pensaban los españoles. Pero en buena medida no se equivocaban, porque esas sociedades indígenas eran muy ricas en oro. Ya ustedes conocen bien la historia de Pizarro y de Atahualpa y toda la cosa que le llenó no sé cuántas bodegas de oro y después de que la llenó lo quebró. En fin, todo eso indica la riqueza y la importancia de estas regiones. Y resulta que en ese Piedemonte todavía se sigue sacando oro, digamos. Estas fotos muestran, estas son fotos pues, precarias, porque las tomamos con cámaras, con papel, hace como, este trabajo se hizo hace casi 20 años, pero vean ustedes lo que significa esa minería. Esta minería en el corregimiento de Puerto Limón, en el Putumayo, es efectuada por un enclave de población negra que fue muy importante. Su origen remoto es Barbacoas, en Nariño. Entonces llevaron al Putumayo todas sus tecnologías y todas sus organizaciones productivas en torno al oro. Miremos las fotos con muy diversas técnicas, digamos, con muy diversas técnicas de explotación del mineral, oro corrido, socavón, arenas aluviales, etcétera, etcétera. Pero mire, sobre la tierra firme, el efecto que tiene, sobre todo con la introducción de las motobombas, el tema del daño ambiental que genera la minería, así sea de ese orden, así sea artesanal, digamos. Este es un caño cercano a las áreas de trabajo, pues la foto no lo dice con claridad, pero la verdad es que son caños, es como una suerte de gatilla, por la cantidad de material que va a las fuentes de agua, por supuesto, no solo con los materiales que allí se vierten, sino también con la contaminación por mercurio y por cianuro, digamos. Este es el tipo de maquinaria precaria, pero pues para las condiciones de la gente mucho más eficiente que la simple labor manual, digamos. Este ya es el río Cauca. Esta foto tenía la intención, ahí no se ve, pero yo les cuento. El río Cauca en esa zona es visiblemente afectado por la minería artesanal en términos del transporte de sedimentos hacia el río, digamos. Aquí está el hombre contando sus castellanos, ¿no? Después de la jornada, al fondo ustedes ven la balanza, ¿no? la gramera, sigamos. Ustedes ven en las fotos que no solo hay población negra, hay otra población. Normalmente son trabajadores que contratan los dueños de la mina, sigamos. Bueno, no voy a ponerme a explicar estas gráficas, estos fueron los resultados del análisis socioeconómico solo para enfatizar cómo la minería artesanal del oro no es un oficio exclusivo. La minería artesanal del oro, primero, la gente se dedica a ella, y esa va a ser la hipótesis con la que termino dentro de un momentito, es que la minería, la actividad minera, hace parte de un complejo productivo que garantiza, de una parte, la seguridad alimentaria de la familia y de otra parte, alimenta la calidad de vida y el bienestar en cuanto el poquito oro que ellos sacan
hace parte del conjunto total de bienes que ellos generan en su predio. Y lo segundo, ya estoy diciendo la conclusión final, es que esto tiene sentido solamente en la medida que los mineros artesanales, sea población negra, población indígena y, ¿por qué no?, población colona, sean dueños de su territorio. Porque una cosa es cuando yo exploto el oro en mi territorio y otra cosa es cuando yo depredo el territorio de manera legal o ilegal, como los mineros traquetos del norte del país, digamos. Esto tiene que ver con la historia de esos mineros, de esa población en el Piedemonte. Pasemos muy rápidamente porque se me acaba el tiempo. Sigamos, pasemos todo eso. Quería solamente destacar la importancia de la organización económica y social de las personas dedicadas a la minería, en donde la minería es parte de la actividad, pero hay agricultura, hay otras actividades, hay venta de mano de obra característico, por ejemplo, de la economía campesina. Sigamos. Bueno, y el otro ejemplo fue este, de cambios tecnológicos, organización social y actividad productiva en la costa pacífica colombiana. Es un contexto social, económico y cultural muy diferente a la de la minería que veíamos en el Putumayo, y también, como lo veremos más adelantico, a la minería indígena. Este fue un trabajo que hizo la cooperación italiana en esa época, y que es muy interesante porque hace una evaluación desde lo geográfico, lo histórico. Aquí está el libro, quien quiera mirarlo en algún momento, y la parte social relacionada con la extracción minera en el Pacífico de la población negra, que es con todo el antecedente de la esclavitud, de los negros y marrones y de los palenques, de las sinergias que desarrolla la población negra con la población indígena, pero que repite una característica común. La minería es importante, pero no es exclusiva de la población negra, porque ellos también hacen agricultura y hacen pesca. Pero la diferencia es que hay una organización social de carácter matrilineal que define de una parte los territorios, de otra parte los privilegios, llamémoslos así, y una suerte de ordenamiento territorial del asentamiento, en donde una parte está destinada a la minería de autoconsumo, otra parte a la minería del clan, llamémoslo así, del grupo, ¿sí?, y otra parte a los cultivos de pancoger de las comunidades. Un ordenamiento muy interesante de los procesos productivos, y en donde el trabajo asociativo juega un papel fundamental. Sigamos. Solo les voy a mostrar unas fotos. Vean ustedes las semejanzas que hay entre los sistemas extractivos en el Pacífico y el ejemplo que mostramos del Putumayo, con una aclaración: el papel de la mujer es absolutamente central en la actividad extractiva, sobre todo lo que tiene que ver con la etapa final del lavado, del mazamorreo del oro para la extracción del mineral. Esas son partes de las técnicas para mejorar los sistemas extractivos. El erodar el talud con agua a alta presión, por supuesto, para ello necesitan motobombas, es una de las técnicas, digamos. Y estos son ya desarrollos relativamente modernos. Nosotros en el Amazonas conocemos las balsas de los brasileños y de los peruanos. Aquí vean ustedes este tipo de balsas, ¿no?, como pequeñitas y todo eso, pero que son un importante desarrollo para la extracción de material del lecho de las fuentes de agua, digamos. Quiero caer en la parte conclusiva. La normatividad colombiana dice que hay unas zonas mineras indígenas. El artículo 124 del Código Minero lo establece, que los pueblos indígenas tienen prelación para presentar propuestas para la explotación de minerales en el subsuelo de sus territorios.
Solo cuando los pueblos indígenas no presenten solicitudes, el Estado puede abrir convocatorias para esa explotación en los territorios indígenas. Ojo con eso, en los territorios indígenas. Sigamos. La ley 681, el artículo 122, las define. Pueden pegarle una leyita hacia toda carrera. Sigamos. Recuerden ustedes que no está aquí. Así, la ley 685 del 2011 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, porque no hubo consulta previa ni al proyecto de ley, ni durante los debates para aprobar la ley, que finalmente fue aprobada, pero declarada inexequible por falta de consulta. Eso es muy importante. Por lo tanto, sigue rigiendo el Código Minero del 2001. Sigamos. Muchas historias se cuentan. El Parque Yayahoyapaporis tiene todas las historias que uno se puede imaginar, pero me pareció muy interesante bajar esta imagen que lo tituló la revista Semana, el avatar colombiano: minera canadiense paga viaje de indígenas canadienses para convencer de las bondades de la minería a los indígenas colombianos. ¿Se acuerdan que aquí en la universidad hablamos mucho de eso? Oiga, que trajeron los indios de Canadá y que llevaron a los indios del Bopel a Canadá, me imagino la rumba, en fin, todo eso con el ánimo de sensibilizar a la gente en torno a la gran minería. Ustedes ven ahí lo que eso significa en términos de la ocupación de lugares sagrados, etcétera, etcétera, de los pueblos indígenas. Sigamos. Esta parte yo no la voy a leer porque ya me la he leído muchas veces, pero les pido el favor de que la lean. Es una reflexión de un historiador de la época colonial sobre los sistemas, las formas como los indios explotaban el oro. Leanlo. Vamos a pasar a la otra, la siguiente, Angélica, por favor. O sea que la técnica del buceo para extraer el oro del fondo del lecho de los ríos no lo inventaron los occidentales, lo inventaron los indios, digamos. Bueno, yo con esto queríamos compartir con ustedes, digamos, el misterio de cómo hacían los indígenas precolombinos para extraer el oro, sin hachas, sin herramientas metálicas y sin dragas, digamos. Sigamos, Angélica. Entonces, las reflexiones finales son estas. ¿Cuáles son los elementos claves para la promoción de la minería artesanal?
Criterios de organización social frente a la producción basado en valores culturales y técnicas ancestrales. Esto es fundamental. Es poner la cultura al servicio de una actividad extractiva, en este caso que es la minería. Sistemas extractivos no devastadores vinculados al reconocimiento de la soberanía territorial. Esto no es recomendable, lo que yo estoy diciendo, si no hay soberanía territorial de los dueños de las minas. La minería artesanal a sistemas vinculados a sistemas diversificados de producción equiparables con la economía campesina en el caso de las comunidades negras y fortalecimiento de los sistemas indígenas de producción y extracción de cosechas de la selva en el contexto del principio de soberanía alimentaria, digamos. Alternativas, hay, debe haber. La minería artesanal fue una alternativa histórica y culturalmente interesante, etc. Esta actividad se podría promover de la mano de desarrollos tecnológicos ambientalmente amables. Estas actividades deberían ir acompañadas de procesos de transformación in situ a través de la producción de joyas y artesanías en oro y en aleaciones de alto valor comercial. Ello implica la formación de orfebres y joyeros a partir de experiencias como la de Monpós, cuyas joyas de oro y plata y la técnica de la filigrana son de reconocimiento mundial. Vale la pena recordar que los mitos del Dorado y la conquista de América tuvieron en el oro y en la orfebrería indígena su fuerza vital, también el genocidio de esos pueblos, digamos. Y ahí están, miren. Eso no lo inventó un joyero italiano, esa pieza. ¿No? Esto es pura orfebrería indígena. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe cómo lo hicieron? Nadie sabe. Sigamos. Esta es la famosa balsa de los Chipches, ¿no? Y del Zipa bañándose con oro todo el cuerpo en pelotica en la laguna de Guatavita, sigamos. ¿Y qué tal este caimán? Mucha belleza, ¿no? Y es de oro puro, sigamos. Y termino, les recomiendo este artículo de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en el año 2004, donde hace una muy grata, amorosa crítica de la minería del oro a nivel mundial, sigamos. Entonces, léanlo para yo no leerlo. Él hace referencia al planteamiento del gran economista inglés John Maynard Keynes cuando la crisis mundial de los años 30, en donde él decía lo único que nos puede sacar de la crisis es el gasto público. Y ahí lean ustedes la cosa. Entonces Keynes dijo, oiga, el gasto público es tan importante que podemos enterrar dinero para que el sector privado invierta plata para desenterrar el dinero que enterramos. Era una mofa, ¿no? Bueno. Sigamos. Cosas inteligentes, pero Keynes no había terminado. Esto sí lo voy a leer y lo subrayé, me tomé el atrevimiento de subrayarlo, porque esto es la parte conclusiva. Keynes prosiguió a señalar que la actividad minera del oro en la vida real se parece mucho a su experimento del pensamiento, lo de enterrar plata. Después de todo, los mineros que extraen oro se esfuerzan mucho para sacar el dinero de la tierra, aunque podrían crearse cantidades ilimitadas de dinero, esencialmente sin ningún costo, simplemente usando una imprenta, imprimiendo dinero, ¿no? Entonces lo que dice Keynes, ¿para qué no jodan explotando el oro, que es un bien intangible en términos de su valor, ¿sí? Y lo que dice a continuación es lo más dramático. Y tan pronto como se extrajo el oro, gran parte se volvió a enterrar en lugares como la bóveda para el oro, en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, donde se encuentran cientos de miles de barras de oro que no hacen nada en particular. ¿Ven ustedes las contradicciones? Y sin embargo, ¿cuántos muertos y cuánta devastación en este planeta se la debemos achacar al oro? Creo que Keynes se habría divertido sarcásticamente al enterarse cuán poco ha cambiado en las últimas 3 generaciones. El gasto público para combatir el desempleo sigue siendo anatema. Los mineros siguen echando a perder el paisaje para agregar hordas ociosas de oro, al que Keynes llamó reliquia bárbara al patrón oro. Siguiente. Ahí termina. Porque pensaba hablar de la globalización y las cosas. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Es decir, la minería artesanal
del oro y de otros minerales, que está de moda, el tal coltán, que nadie puede saber qué es eso, está en los territorios indígenas y constituyen una importante oportunidad para su soberanía alimentaria, para su soberanía territorial y para su soberanía económica. Muchas gracias.